predicar igual que el pastor. Bueno, vamos a ver si podemos predicar igual que, por lo menos vamos a dejar un mensaje. Vamos a grabar un buen mensaje. Hoy vamos a ver un resumen. Vamos a ver un resumen de lo que traigo para hoy. Hoy traigo, qué bueno que se vieron los 8 remedios naturales. Hoy me voy a enfocar en la temperancia. La temperancia es ejercitar el dominio propio. Hay un músculo que ejercita usted, que es el dominio propio. La temperancia es rechazar de plano todo lo malo y consumir de una forma moderada y administrada todo lo bueno. Eso es temperancia, dominio propio. Entonces hoy vamos a hablar del dominio propio que usted ejercita a través de, como lo leímos en Joel 1:14, y lo vamos a volver a leer, vaya buscándolo, entre tanto le digo. Vamos a hablar del ayuno, de la preparación, del dominio propio. Vamos a hablar de que si usted no ejercita ese dominio propio, antagónicamente va a venir destrucción, va a venir castigo, va a venir ira. Y cuando usted, si es inteligente, si usted es sabio y usted ejercita ese dominio propio, van a venir beneficios. Los beneficios que van a venir es, número 1, Espíritu Santo de Dios, la bendición y la liberación. Vamos entonces, ya usted lo tiene en su mano porque yo le dije que lo buscara. Joel 1, 14 y 15. Vamos a leerlo con detenimiento. Ojalá que usted haya traído su Biblia, porque vamos a leer Biblia, pura Biblia vamos a leer hoy. Dice Joel 1:14, proclamar ayuno, convocar a la asamblea, congregar a los ancianos. ¿Y a cuántos? Algunos pocos, no, a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios. Clamad a Jehová. El 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. ¿Está cerca el día de Jehová, sí o no? Está cercano. ¿Y cómo viene? Vendrá con destrucción por todo el poderoso. Para llegar al día de Jehová, primero hay que pasar por el versículo 14. El versículo 14, ¿qué dice que hay que hacer primero? Proclamar ayuno. Wow, qué interesante. ¿Qué es ayuno? Ayuno es abstenerse de comer o ingerir alimentos por un periodo determinado. Eso es ayuno. Y para que el Espíritu Santo de Dios dirija esta reunión que es tan importante, con mi deseo de comunicar un mensaje, pero sin la autorización de Dios no va a llegar ese mensaje, vamos a decirle a Dios que nos ayude. Padre Celestial, bendito soberano Dios, invitamos a su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Así que, Señor, así como dijeron los discípulos en Lucas 24, resulta que a ellos les ardía en su corazón el Espíritu cuando Jesús les abría las Escrituras y les abría el entendimiento para que comprendieran. Por favor, Señor, ayúdenos a entender, a comprender, a aplicar, produzca el querer como el hacer en nosotros a través del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando del ayuno. El ayuno es abstenerse de comer o de ingerir ciertos alimentos por un periodo determinado. ¿Cuáles son los principales motivos para ayunar? Históricamente, hace más de 4.000 años está registrado el ayuno. Usted lo encuentra en un montón de culturas. Usted encuentra el ayuno en un montón de culturas. Usted encuentra el ayuno en ideologías. Pero el primer registro que se encuentra del ayuno fue hace casi 4.000 años. Vamos a ir buscando, usted me va a ayudar, Levítico 16. Y me va prestando atención. Levítico 16. Las primeras veces que se menciona el ayuno fue en la Biblia. No hay otro registro histórico en el que se menciona el ayuno antes que en la Biblia. Los motivos son motivos religiosos, motivos médicos o motivos de desintoxicación, ¿verdad? Desintoxicación, corrijo. Religiosos, médicos, desintoxicación. ¿Para qué? Hay un beneficio. Vamos a ver los beneficios, pero vamos a encontrar entonces en Levítico 16, 29. Levítico 16, 29. Vamos a encontrar la primera vez que se menciona en la Biblia que debía haber un ayuno. Levítico 16, 29 al 31. Vamos a leer. Levítico 16, 29 al 31. Voy a preguntar, ¿quiénes de los que están aquí tienen la Biblia Dios habla hoy? ¿Quién la trajo hoy? Aquí tenemos dos. Qué bueno, Dios habla hoy, ¿verdad? Tenemos dos ahí, ok. ¿Quién tiene la nueva versión internacional? ¿Quién la tiene? Nueva versión internacional. Perfecto, nueva versión internacional. ¿Y quién tiene la Reina Valera contemporánea? ¿Alguien la tiene? Tenemos Reina Valera el 60, ¿verdad? Que es la que utilizamos usualmente. La Reina Valera, en la versión contemporánea, si alguien la tiene, también va a ser de mucho beneficio. Dice Levítico
Levítico 16. ¿Por qué estoy pidiendo otras versiones de la Biblia? Porque vamos a encontrar que se puede traducir de una forma interesante este versículo. Levítico 16, 29 al 31 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Afligiréis vuestras almas. El que está leyendo de la Dios habla hoy, ¿qué dice? Ayuno. ¿Qué dice? Dice ayuno, ¿sí o no? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Nueva versión internacional. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene la versión nueva internacional? Ajá. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Wow, se puede, ojo, afligiréis vuestras almas, se puede traducir ayuno. Afligiréis vuestras almas, se puede traducir ayuno. ¿Qué es afligir el alma? Cuando usted lo busca del original, usted va al original, simplemente estoy utilizando una referencia, usted va al original y afligir su alma puede sustituirse por afligir su apetito, afligir su estómago, afligir su voluntad, afligir su gusto, afligir su lujuria. Se puede traducir ayuno. Dice que la primera vez, tanto así que si usted se va al Talmud, cosa que no mencioné, el Talmud es el comentario bíblico del Pentateuco, eso es el Talmud. No estoy mandando a leer el Talmud, simplemente le estoy diciendo que así es como lo mencionan los judíos. Este versículo lo ponen como ayuno. Y ahorita vamos a buscar Zacarías, donde Zacarías dice que ese mes, ese día es de ayuno. Ya casi vamos para allá. No estoy forzando la Biblia. Lo que quiero dar a entender es que la primera vez que se habló de ayuno en la Biblia fue en Levítico 16, del 29 al 31. Y no es necesario terminar de leerlo. Dice, 29 al 31. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, o ayunaréis, dice la Biblia. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. En la versión que tiene mi estimado dice ayuno otra vez. Es estatuto perpetuo. Wow. Entonces, vamos a proseguir. Estamos hablando del ayuno. La primera vez que se menciona fue hace 4000 años en Levítico, y decía Dios, vamos a hacer ayuno, señores. Y el ayuno era, me estoy adelantando, el ayuno era individual o era colectivo. ¿Cómo sería ese ayuno? Podría ser individual o podría ser colectivo. Dice, todo el pueblo va a ayunar, ¿verdad? Un tema de ayuno, todo el pueblo, todos los que estaban ahí, sería por estatuto perpetuo. Afligirían vuestras almas, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Está hablando de todos. Dice, seréis 30 para que quede claro, no se acuerden que lo dijo, 30. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Día de reposo es para vosotros. Afligiréis vuestras almas o ayunaréis. Es estatuto perpetuo. Resulta que hay dos tipos de ayunos. El ayuno personal. Yo el 3 de octubre tengo exámenes médicos. Resulta que ya, como le dijeron, estoy casado con una doctora y la doctora me mandó a hacer exámenes, porque ella quiere seguirme ahí el track de cómo anda mi salud. Entonces hay que ir a hacer exámenes. Cuando usted le hace el examen de sangre, ¿qué le dicen en el laboratorio? ¿Qué hay que hacer? Un ayuno médico. ¿Cuántas horas? 12, 16 horas dependiendo del examen. Te mandan a hacer ayuno personal, individual, para que haya examen. Salmo 139, vamos a ver, Salmo 139. Vamos a usar la Biblia. Salmo 139, 23 y 24. Seguro más de uno lo puede decir de memoria. Salmos 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. ¿Has escuchado muchas veces que Dios es el doctor divino? ¿Sí o no? ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Alguien ha escuchado? Es incorrecto. Y eso sí es. Dios es el doctor divino, el mejor doctor. Resulta que el doctor Dios examina. ¿Qué hace el doctor cuando usted le manda exámenes de sangre? ¿Lo manda a qué? Ayunar. Dios lo quiere examinar a usted. ¿Y sabe qué quiere probar de usted? Quiere probar cuánto dominio propio tiene usted. Quiere saber cuánto ha ejercitado ese
8:19. Vamos a ir. O Zacarías, está antes de Malaquías. Ya estoy llegando yo también. Zacarías, ya estoy 8:19. Dice, estoy leyendo de la Biblia. 8:19. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, ese que estaba en Levítico 16, yo le dije que se lo iba a comprobar, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiestas de solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. ¿Cuántos ayunos había para los israelitas, los judíos, por mandato de Jehová? Entonces, según Zacarías 8:19, ¿cuántos habían? ¿Alguien sabe? ¿Nadie puso atención? ¿Cuántos habían? 4 ayunos. 4 ayunos. El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes. En Levítico 16, usted lo vuelve a repasar con tranquilidad. Del 29 al 31 se da cuenta que el ayuno del séptimo mes que está hablando Jehová es el que estableció en Levítico 16. Para que no forcemos la Biblia a decir nada que no diga. Dice ayuno en ese lugar. Afligiréis vuestras almas. Se traduce ayuno. Dios habla hoy, nueva versión internacional. Resulta que 4 veces al año tenían que ayunar de forma colectiva. Pero además de los 4 ayunos al año que hacían de forma colectiva, cuando venía un problema, ¿saben qué se hacía? Vamos a ver qué se hacía. Vamos a Segunda de Crónicas. Vamos a leerlo en la Biblia. Segunda de Crónicas. Usted ya le va sonando porque en Crónicas 20 hay un rey que se llama Josafat. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Vamos a leer del 3 al 4. La historia dice que está Josafat, es el rey de Judá. Judá es el reino del norte, el reino del sur está en manos de Acab, pero resulta que si hay una alianza de Moab, de Amón y otros amonitas y vecinos que vienen contra Judá. Eso es lo que dice el versículo 1. En el versículo 3 se le advierte que viene esta gente contra ellos. Entonces Josafat tuvo temor. Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ¿qué? ¿Hizo pregonar qué? Ayuno. Hizo pregonar ayuno. Wow, qué interesante. Hizo pregonar ayuno. Estoy leyendo el 3. A todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro. Oh, ¿qué pedían cuando estaban ayunando? Pedían socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ok, entonces, vamos a ver si vamos atando los puntos. Resulta que cuando Josafat hizo pregonar ayuno, lo que estaba buscando de Dios era ayuda, era socorro. Venía hacia Judá, venía un grupo de personas que venían a saludarlos. ¿O qué venían a hacer? Venían a destruirlos. Venían a destruirlos. Entonces, había, ojo los datos, yo quiero que nos quede claro esto, había destrucción, pero entonces se proclamó ayuno para que hubiera liberación, para que hubiera la protección de Jehová. Ojo el dato, vamos a leerlo en la Biblia porque es interesante leerlo. Segunda Crónicas, ahí mismo, lea pero el versículo 14. Versículo 14. Después de que se proclamó el ayuno, de que se hizo el ayuno como corresponde, de una forma colectiva, no individual, de una forma colectiva, el 14 sucede algo. Segunda de Crónicas 20:14. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, ¿qué persona? El Espíritu Santo de Jehová, en medio de la reunión. Ojo el dato, yo voy a dar más historias donde se repite este factor. Vino el Espíritu Santo de Dios sobre Hanasiel o Jaasiel. Vino el Espíritu Santo de Jehová cuando estaban reunidos y se había proclamado ayuno. ¿Y qué pasó? Bueno, el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo es una persona que se comunica, una persona que le encanta comunicarse, y pasó algo. 26 y 27, estoy yendo un poco rápido. 26, 27, el cuarto día se juntaron en el valle de Berat-Ha o Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Berat-Ha, Beraca, hasta el día de hoy. Hubo bendición. 27, y todo Judá y los de Jerusalén
Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo haciendo algo, librándolos. Acuérdense de este dato, librándolos de sus enemigos. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos al libro de Esther. Vamos a ver cómo se repite esto mismo. Esther. Vamos a ir al libro de Esther, por favor. Ya conocemos la historia de Esther, se la cuentan a los chiquitos acá, nos la contaron a nosotros cuando estábamos chiquitos, nos la contaron grandes. Bueno, la aprendemos. Esther 4. Esther 4:3. Esther 4:3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto. Había un tema ahí: ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza en la cama de muchos. ¿Qué es lo que se había decretado? Había un rey que había decretado, porque Naamán había abogado para que hubiera destrucción, para que se borrara de la faz de la tierra a un pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? La Israel, los judíos. Iba a haber destrucción. ¿Verdad cómo se repite el dato? Iba a haber destrucción, y de paso hay un edicto firmado. Dice: va a ser en tal fecha, en tal día, destrucción. ¿No le suena como al tiempo del fin a usted? ¿No le suena escatológico? Acuérdese de ese dato. Acuérdese de ese dato. Resulta que entonces había un edicto, decreto de muerte, para borrar a todo el pueblo de Dios. Y entonces los judíos, cuando escuchaban ese edicto de muerte, de forma individual, empezaron a ayunar. Pero Esther, la reina, manda a hacer algo completamente diferente. No diferente en el procedimiento, pero sí una forma diferente. Vamos a ver qué mandó a hacer Esther. 4:16. Dijo Esther, desde el 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, mandato de la reina. Ojo que dice la reina: ve y reúne a cuántos judíos. ¿A cuántos había ahí? Todos. Entonces, ¿podían ayunar de forma individual o tenían que ayunar de forma colectiva? Colectiva, juntos. Dice 16: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis. Y se puso muy seria la señora. ¿Cuántos días? 3 días. ¡Guau! O sea, 3 días. Dice que resulta que ¿por qué mandó a ayunar 3 días la señora? Nada más y nada menos porque había un decreto de muerte para borrar sobre la faz de la tierra al pueblo de Dios. Acuérdense de eso, porque se va a repetir. Esto es escatológico, se va a repetir. Es necesario ayudar colectivamente. Y la señora decía, la reina decía: no comáis ni bebáis 3 días, noche y día. Viendo bien claro, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme al rey, y si perezco, que perezca. ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué pasó con la historia de Esther? Pues lo sabemos de memoria. ¿Qué pasó con la historia de Esther? ¿Qué pasó? Resulta que vino liberación de Dios. Dios liberó a su pueblo en manos de Esther. Se destruyó al enemigo. Se destruyó el enemigo de Dios. El que estaba velando por la destrucción del pueblo de Dios fue destruido en el mismo lugar, con el mismo método que estaba buscando utilizar. Pero ¿qué hubo para que hubiera liberación de Dios? Ayuno individual. No, van a ayudar todos colectivos. Ojo el dato. Vamos a otro igual. Vamos a Esdras. Quiero que quede claro. Yo quiero que esto quede claro. Vamos a Esdras. Va a ver qué interesante, cómo se repite este. No es que yo me lo inventé hoy y digo, guarde, se le ocurrió, se encontró un versículo en la Biblia y hizo todo un tema de un versículo. Jamás, no se puede hacer eso. Esdras 8, vamos, Esdras 8, 21 al 23. Esdras 8, 21 al 23. El contexto es que está Esdras allá, ya pasó Babilonia, ahora están los medos y los persas. Esdras es uno de los grandes mandos del gobierno, y resulta que le pide al rey que por favor, es que él tiene un dolor en su corazón, quiere ir a reconstruir Jerusalén. Y entonces el rey le dice: visto bueno, la reconstrucción de Jerusalén en el año 457 a.C. Todo esto los adventistas del séptimo día se lo saben, pero al dedillo. Resulta que entonces salen de ese lugar y se van camino hacia Jerusalén. Pero es un pueblo que va solo, va sin ejército. ¿Qué le puede pasar a unas personas que van solas, que van sin ejército, que van a ir a reconstruir Jerusalén y
está diciendo que hice ayuno solito, yo hice ayuno. No, dice que proclamó, que publicó ayuno. Convocar ayuno, decía Joel 1. Recuérdese de eso. Dice, y publiqué ayuno junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Resulta que entonces estaba el 23, es necesario el 23. Ayunamos pues, 21 proclamó ayuno, 23 ayunaron y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. ¿Qué les dio Dios entonces una vez que ayunaron? Bendición. Lo mismo que pasó en Josafat, el valle de Beracá, el valle de la bendición, Beraca. Usted lo leía en su Biblia, decía, Beraca significa bendición. Dios les dio bendición, Dios les dio protección y llegaron a salvo Jerusalén, y sabemos que se reconstruyó el templo de Jerusalén por ahí del 457 de antes de Cristo. Vamos a verlo otra vez, vamos al libro de Jonás. Ya llevo tres historias donde el pueblo de Dios está enterado de que hay un procedimiento eficaz para pedir la bendición de Dios. Ese es el ayuno colectivo. Vamos a ver Jonás. Resulta que en Jonás vamos a ver de que a veces inclusive los paganos están bien enterados de procedimientos que están establecidos para beneficio del ser humano, pero el pueblo de Dios tal vez los ignora. Vamos a ver Jonás 3. Jonás 3, ya llegué, dice Jonás 3, 5. Dice, y los hombres de Nínive, es más, resulta que Jonás, la historia la sabemos, no solamente se tragó un pez a Jonás, sino que Jonás llegó a Nínive. ¿Y qué proclamó Jonás? ¿Alguien sabe qué proclamó Jonás? Jonás proclamó de aquí a 40 días que va a pasar con Nínive. Será destruida. Ojo la palabra que le está resonando en la cabeza, va a ser destruida. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Entonces el rey pagano de Nínive hace algo. Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice, y 6 y 7. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar ayuno. ¿Ese ayuno era individual o era colectivo? ¿Cómo era la cosa? Era todo el reino. ¿Quién dice? Guarden, sigamos leyendo. E hizo proclamar ayuno y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento y se pasó, ni siquiera beban agua. ¡Wow! Un rey pagano estaba bien enterado de que había un procedimiento de salvación para pedirle a Dios misericordia y liberación, y proclamó ayuno, un rey pagano. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Quién se sabe la historia? 120,000 personas fueron salvadas, porque Dios es misericordioso. Amén. ¡Wow! ¡Grande Dios! Resulta que lo que yo quiero que quede claro es que a través de estas historias hemos visto que hay destrucción determinada para acabar con un pueblo, pero cuando llega una persona sabia y entendida, no hace ayuno individual, mis estimados, no hace un ayuno personal, no funciona igual. Proclama ayuno, convoca asamblea, llama a los ancianos y le dice, venga, vamos a ponernos serios. Eso es un tema serio. ¿Y sabe qué pasa con ese momento cuando llaman y piden la misericordia de Dios? Viene una persona, como pasó con Josafat. En segunda de Crónicas 20:14, llega el Espíritu de Dios y entonces les da una marca de liberación, les da un sello, les da un visto bueno, les da un aval, y a partir de ahí viene liberación y bendición. Vamos a ver qué sucede y quién es el que protege. ¿Quién es el que protege cuando hay destrucción? Vamos a ir a Salmos. Salmo 107. Salmo 107.
107:6. Salmos 107:6. Hay una persona que protege de la destrucción. Esa persona se llama, dice 107:6. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Brínquese al 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. 28. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Estaba determinada la destrucción, pero clamaron a Jehová y hubo liberación. Vamos a Ezequías. Le dije que voy a utilizar la Biblia, la estamos utilizando. Ezequías 9. Ezequías 9. Resulta que hay una destrucción establecida. Esto es hasta escatológico. Esto es para el tiempo del fin. Ezequiel 9. Voy rápido por el tiempo. Ezequiel 9:2. Sigan con la Biblia. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento. ¿Para qué? Un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se separaron junto al altar de bronce. ¿Y sabe qué hacía ese que tenía el tintero de escribano? Jehová le dijo: pasa por el medio de la ciudad y por el medio de Jerusalén, y póngales una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman. No sé si les suena lo que estábamos viendo. Claman a Jehová a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y el 6. ¿Sabe qué pasaba con los que no recibían el sello? Matar a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por donde, dice, como dice Pedro. Pedro menciona este versículo: pensaréis por dónde. Por mi casa, dice, por el santuario se empieza. Wow. Vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 7. Vamos a ver cómo todo esto se repite y cómo hay un procedimiento de liberación. Apocalipsis 7. Estamos hablando del ayuno colectivo. No me estoy enfocando en el ayuno individual. El ayuno individual tiene su beneficio, pero cuando hay un momento donde está determinada destrucción sobre el pueblo de Dios, hay que hacer algo más que un ayuno individual. Dice Apocalipsis 7:2. Apocalipsis 7:2. Vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Sabe qué iba a hacer esa gente? Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, como que se está repitiendo que hay un sello. Y el número de sellados era 144,000 sellados de todas las tribus de Dios. Ahora la pregunta directa: ¿quién es el que sella? ¿Quién es la persona que sella? El Espíritu Santo. Amén, el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde dice eso? Efesios 4:3. Efesios 4:3, vamos. La persona que sella es la que se posicionó sobre Jahaziel. Allá en 2 de Crónicas 20:14 vino el Espíritu Santo de Dios y es el que se posicionó sobre él. Pero ¿sabe qué pasa? Dice Efesios 4:3: solícitos en guardar la unidad en el espíritu, del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice ahí mismo en Efesios 1:13, estamos viendo que el que sella es el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13, dice Efesios 1:13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Resulta que está determinado para el tiempo del fin. Escúchame eso. Está determinado para el tiempo del fin, destrucción. Viene el grande día de Jehová, terrible, temible. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y viene destrucción. Pero resulta que hay una buena noticia. La buena noticia es que viene una persona a poner un sello para que, teniendo ese sello en la frente, las personas, los hijos de Dios, no reciban esa destrucción, sino que reciban bendición, reciban liberación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a Joel. Regresemos a
Joel 2, 28 al 32. Ojo lo que dice. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columnas del fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pregunto, ¿ya llegó el día grande y espantoso de Jehová? No, ¿verdad? No ha llegado. Entonces quiere decir que esto aplica para nosotros. ¿Verdad que sí? Ok. Resulta que los que estamos bien enterados, resulta que este capítulo de Joel 2, del 28 al 31, tiene un doble cumplimiento. ¿Cuándo fue el primer cumplimiento que sucedió con este? En el Pentecostés. Vamos directo porque no tenemos tiempo. Sucedió el Pentecostés en Hechos 2. Y Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, tuvo un discurso donde mencionó Joel 2, del 28 al 32. Pero resulta que estamos viendo que en Joel 1:14, decía que había que proclamar ayuno y todo el asunto. Entonces la pregunta es, en la caída de la lluvia temprana, ¿los discípulos ayunaron? ¿Será que los discípulos ayunaron? Vamos a verlo en la Biblia, a ver si es cierto que, entonces, ¿cómo es posible? ¿Será que hubo un ayuno ahí de los discípulos? Ok, vamos a leerlo en Lucas 5, 33 a 35. Joel, ahorita regresamos a Joel, pero quiero que quede claro que pasó algo. Lucas 5, del 33 al 35. Lucas 5, ya llegué. Lucas 5, del 33 al 35. Dice, resulta que desde el versículo 33 hay un subtítulo que dice la pregunta sobre el ayuno. Entonces, dice 33, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen, beben? Y les digo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ¿qué van a hacer? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué van a hacer los discípulos? ¿Qué pasó con Jesús en Hechos? En Hechos, el capítulo número 1, cuando resulta que Jesús fue retirado de ellos al cielo, ¿verdad? E inclusive en Lucas 24 también está ese tema. En los evangelios se repite, cuando Jesús es retirado de ellos al cielo, los discípulos entonces se van y se meten al lugar, al aposento alto, y están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios que había que esperar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso sucedió en el Pentecostés, en el día 50. ¿Qué hicieron los discípulos entonces? ¿Se quedaron solo para verse las caras? ¿Eso es lo que estaban haciendo? ¿Qué dijo Jesús que hicieron? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Qué interesante. Y ayunaron, ¿y qué pasó? Vino el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo vino? ¿Con qué? Con poder. Nosotros estamos esperando que venga la lluvia tardía, ¿sí o no? Pero entonces esperamos igual. ¿Así esperamos que venga la lluvia tardía? ¿O hay un procedimiento? Hay un procedimiento para que venga la lluvia tardía. Vamos a Joel otra vez, entonces. Vamos a Joel y vamos a verlo paso a paso. Vamos a leerlo por tercera vez. Joel 1:14. Lo estoy leyendo por tercera vez. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Eso aplica, no queda nadie por fuera. En la casa de Jehová vuestro Dios, clamad a Jehová. Vamos al capítulo 2, ahí mismo en Joel. Va a ver cómo esto es consistente. Joel 2:12. Dice,
ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Léame el 15. Tocar trompeta en Sión, proclamar. Qué insistente, guarden, ya me quedó claro. ¿Había qué cosa leer? Ayunar. Usted sabe que la iglesia adventista del séptimo día tiene establecidos ayunos anuales, colectivos, ¿verdad que sí? O tal vez no lo sepa, que dicha que tal vez vi una cara ahí que dice, no sabía. Ok, resulta que la iglesia adventista del séptimo día tiene ayunos establecidos anuales. El primer sábado de cada año se ayuna de forma mundial. De forma mundial. Resulta que le estaba hablando a mi suegro y me dice el suegro, acuérdate que voy a predicar. Y yo le dije, voy a hablar de esto y el ayuno colectivo. Y dice, qué bueno. ¿Cuándo fue la última vez que convocaron ayuno colectivo acá en la iglesia, pastor? Entonces él me dice que la Asociación Sur establece ayunos colectivos. Establecidos. Pregúntele a su pastor. Pregúntele a su pastor cuando la iglesia adventista se organiza para ayunar. ¿Qué pasa si la iglesia adventista se organiza para ayudar? ¿Qué pasa si el pueblo de Dios de forma colectiva se organiza para ayudar, para ayunar? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Viene lo que dice, estoy leyendo Joel directo, ¿verdad? Porque a veces aquí hemos escuchado predicaciones de Joel 2, pero no me leen Joel 1, no me leen Joel 2, los primeros versículos, me leen Joel 2 del 31 en adelante. No se vale, del 28 en adelante, no se vale, hay que leer todo el capítulo entero. Resulta que dice que lo que hay que hacer es tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar a asamblea. Y léame el 23, guarden, sí, como no, dice 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender, ¿qué más? Lluvia temprana y tardía como en el principio. ¿Estamos o no estamos esperando la lluvia tardía? Amén. Amén. Pero resulta que acabo de abrirle la mente a usted para que comprenda, para que entienda de que hay un procedimiento, hay algo que hacer. No es solamente esperar. Claro que hay oración, pero hay más que oración. Hay un tema, como estamos viendo hace rato, un tema de la temperancia, que hay que ejercitar un músculo que se llama la temperancia. Y cuando estaba hablando con mi esposa me dijo, guarden, y eso ahora es necesario que cuando usted comente de eso, usted diga cómo ha sido su experiencia personal. Claro que sí. Resulta que yo decía Santiago cuando describía a Elías, de que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿verdad? Pero resulta que yo era sujeto a bajas pasiones. Yo no era como Elías, yo era un hombre sujeto a bajas pasiones. Tremendo lo que hacía Guarder. ¡Wow! Increíble. ¿Qué pasó con Guarder? Que gracias a una de las 40 madrugadas donde las señoras se pusieron a orar, mi mamá con ellas, pidió por sus hijos y Dios me rescató ahí en esas 40 madrugadas. Amén. Y a partir de ahí, ¿qué empecé a hacer? Seguir todo lo que decía Jehová, no dejar nada, porque ya había tenido malas experiencias, como cuando usted, ejemplo, fumaba, cosa que yo hacía. Cuando usted, ejemplo, fumaba, usted desea dejar de fumar y entonces usted tiene intentos de dejar de fumar. Pero ¿sabe qué pasa? Te recae, porque le falta, ¿qué le falta? El Espíritu Santo de Dios para que le dé poder. Y resulta que entonces yo dije, ya no voy a seguir igual. Ya yo he jugado al cristiano y al tibio, no se vale. Ahora es con todo. Hice las 40 madrugadas. Empecé a hacer ayunos. Empecé a doblegar mi espíritu, a controlar mi dominio propio, a comer como Dios manda que comamos. ¿Sabe qué estamos hoy? Hoy estamos en el Yom Kippur. ¿Qué es eso, Yom Kippur? Bueno, estamos en el día de la expiación. ¿Quién está en el santuario celestial, en el lugar santísimo? Jehová, Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está ahí. ¿Y sabe qué hacía en Levítico 16? ¿Qué hacía en el Levítico 16 que leímos? Hacían ayuno el pueblo de Israel, todo el mundo juntito hacía ayuno, y el que no hacía ayuno y no se doblegaba y no se entregaba a Dios, ¿sabe qué pasaba con esa persona? Destrucción, era cortado. Qué buena esa frase, cortado, destruido. Yo no estoy predicando a base de temor acá. Yo lo que quiero es poner los puntos sobre las I y decirle, como dijo Moisés, he aquí puesto la bendición delante de vosotros y la maldición.
la vida y la muerte. Escojan la bendición. ¿Por qué han de morir? ¿Por qué han de morir? Escojan la bendición que hay que empezar a hacer. Hay que empezar a dominar a esas pasiones, hay que empezar a dominar el estómago, hay que empezar a dominar el apetito. Resulta que viene, está determinado para el pueblo de Dios un tiempo de angustia. Increíble, ahora que estaba escuchando de don Jorge Bonilla, excelente. Daniel 12:1, está establecido un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, cual nunca ha habido, nunca lo ha habido. Ni Josafat ni se compara, Esdras ni se compara, Esther ni se compara. Un tiempo de angustia cual nunca ha habido, está determinado de destrucción. Se entiende, está determinado de destrucción para nosotros. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuánto? ¿Cuándo vamos a empezar a ayunar? ¿Cuándo vamos a empezar a hacer ayunos colectivos? ¿Cuándo me voy a decirle yo al pastor, ahora sí, dígame, ¿cuándo es el próximo ayuno colectivo de la Asociación Central Sur? ¿Cuándo es el próximo ayuno colectivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuándo? Porque yo quiero estar ahí, porque cuando yo me aprovecho de esas plataformas, ¿sabe qué desciende? El Espíritu Santo de Dios. Yo no sé usted, pero no hay nada que a mí me dé más satisfacción en el tema espiritual. Hablando del tema espiritual, no habría nada que me dé más satisfacción que el Espíritu Santo de Dios, el todopoderoso ser de Dios, habite en usted sin límite de suma, sin restricción. Yo puedo decirlo porque una madrugada lo entendí. Yo estoy seguro que hay ángeles que se desean eso. Ángeles de Dios se desean que el Espíritu, un ser divino, no tiene ni idea, usted, yo no tengo ni idea cómo explicarle el poder del poderoso Dios, del Espíritu Santo de Dios, en su plenitud. Va a venir a habitar en un cuerpo como este, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! ¡Qué increíble! Por eso es que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, pasaba por un lugar y la sombra de Pedro caía sobre un enfermo, ¿qué pasaba con ese enfermo? Parece mentira, parece que se equivocó el que estaba, parece que Lucas se enredó, ¿verdad? Parece que Lucas le metió un poquito más, no le metió nada, dijo lo que era. El Espíritu Santo de Dios habitaba en Pedro de una forma tan plena que ya ni siquiera había que tocarlo. Como hacían con Jesús, a Jesús había que tocarlo. No estoy jamás, nunca se entiende que le estoy restando poder a Dios, sino que el Espíritu Santo de Dios estaba en tanta capacidad en Pedro que no era ni necesario tocarlo. Con solo la sombra se curaba un enfermo. ¡Wow! ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que ayunar. Hay que ayunar. Póngase serio. Hoy me estaban diciendo que en otras iglesias se ve donde el diablo está haciendo su campaña dentro de la iglesia, donde hizo su seminario y se está distanciando de la iglesia. Usted sabe que lastimosamente la primera persona que llegó aquí no fue el que abrió el templo. La primera persona que llegó aquí no fue el que abrió el templo. La primera persona que llegó aquí fue el diablo, porque está interesado de lo que sucede en este lugar. Pero acá, habiéndole pedido a Dios, le podemos decir como dice Lucas: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El pueblo de Dios comprende a través del Espíritu Santo que es necesario hacer un poquito más que solo orar, que hay que hacer un poquito más que solo leer la Biblia. Hay que empezar a ejercitar un músculo. El músculo se llama dominio propio, y ese músculo, para ejercitarlo en su plenitud, se hace a través del ayuno. Y